Dicen que hay cosas que no deberían ser vistas. No porque sean peligrosas, sino porque, una vez que las ves, ellas también empiezan a verte a vos. Esta es la historia de un hombre que cometió ese error, Tomás. No creía en lo paranormal. Nunca lo hizo. Vivía en un pueblo chico, perdido entre rutas olvidadas y campos que parecían no terminar nunca. Un lugar donde las noches eran silenciosas, demasiado silenciosas. Trabajaba en el almacén familiar desde que tenía memoria. Su vida era simple, repetitiva, casi mecánica. Abrir, atender, cerrar, dar atrás. Nada cambiaba. Hasta esa noche, eran casi las 12, cuando bajó la persiana del local. El sonido metálico retumbó en la calle vacía. Ajustó la campera, respiró el aire frío y empezó a caminar hacia su casa. Las farolas iluminaban a intervalos irregulares, dejando tramos enteros de la calle sumidos en la oscuridad. Todo estaba en calma, pero había algo raro, una sensación difícil de explicar, como si no estuviera solo. Andó, y entonces lo vio. Andó pie, justo debajo de una farola, un hombre alto e inmóvil, demasiado inmóvil. Llevaba un sombrero negro de ala ancha que ocultaba completamente su rostro. No hacía absolutamente nada. Tomás frunció el ceño. Pensó que era un borracho, o algún viajero que se había perdido. ¿Necesita ayuda?, preguntó, levantando un poco la voz. El hombre no respondió ni un gesto, ni un movimiento. El silencio se volvió pesado. Entonces Tomás dio un paso más cerca. Oiga, la posada queda a 2 cuadras y busca dónde dormir. Nada ni. Y entonces, el hombre inclinó la cabeza. No fue un movimiento natural. Fiula, demasiado lento, como si cada centímetro le costara un esfuerzo antinatural. No levantó el rostro, no mostró la cara, pero de alguna forma Tomás sintió que lo estaba mirando. Un frío le recorrió la espalda. Buenas noches, murmuró, empezando a alejarse. Caminó más rápido, intentando convencerse de que no pasaba nada, de que era solo su imaginación. Pero algo lo obligó a mirar hacia atrás. El hombre seguía ahí, exactamente, en el mismo lugar, inmóvil, observándolo. Esa noche, Tomás no durmió bien, y cuando finalmente logró cerrar los ojos, soñó. Estaba de nuevo en la calle, pero algo era distinto. Todo estaba torcido, deformado. Las casas parecían inclinarse hacia él, como si quisieran aplastarlo. Las sombras eran más profundas, más densas. Y el hombre del sombrero estaba más cerca, mucho más cerca. Tomás intentó retroceder, pero no podía moverse. Sus pies estaban pegados al suelo. El hombre volvió a inclinar la cabeza y, esta vez, el sombrero no ocultó del todo su rostro. Tomás vio algo que no debería existir. No tenía hoyos, solo cavidades negras, vacías. Hay una sonrisa. Una sonrisa demasiado grande, demasiado abierta, como si estuviera hecha para algo más que sonreír. Tomás despertó de golpe, empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Dijo a sí mismo que era solo un sueño, pero en el fondo sabía que no. Al día siguiente intentó seguir con su rutina. Atendió clientes, ordenó mercadería, evitó pensar en lo ocurrido hasta que llegó la noche, y al cerrar el almacén, lo vio otra vez. Esta vez estaba más lejos, al final de la calle, esperándolo. Tomás no dijo nada, ni siquiera intentó hablarle. Solo caminó. Pero podía sentirlo. Esa presencia, esa mirada inexistente, clavándose en su espalda. Y cuando volvió a mirar, el hombre estaba un poco más cerca. No lo había visto moverse, pero estaba más cerca. Las noches siguientes fueron iguales. Siempre aparecían, siempre en silencio. Siempre un poco más cerca. Tomás empezó a dejar de dormir. Las ojeras
le hundían el rostro. Sus manos temblaban constantemente. Cada sombra le parecía sospechosa. Cada ruido lo hacía girar de golpe. Anne intentó ignorarlo. Anne intentó convencerse de que estaba perdiendo la cabeza hasta que decidió hablar con alguien y fue a ver a Marta, a la vieja. Marta vivía en las afueras del pueblo, en una casa que parecía a punto de caerse. Nadie se acercaba a ella. Decían que estaba loca, que hablaba sola, que veía cosas, pero cuando Tomás le contó lo del hombre del sombrero, ella no se sorprendió ni siquiera un poco. Lo miró en silencio durante varios segundos. «Ya te vio», dijo finalmente. Tomás sintió un nudo en el estómago. «¿Qué significa eso?». Marta suspiró, como si ya hubiera tenido esa conversación muchas veces. «Significa que ya te eligió el aire en la habitación». Se volvió pesado. «¿Elegido para qué?». Marta dudó un instante. «Para ocupar su lugar». Tomás sintió que algo dentro suyo se rompía. «¿De qué está hablando?». «No es un hombre», dijo ella. «Nunca lo fue». En el silencio que siguió, fue insoportable en esa noche. Tomás no salió. Encerró todo en puertas, en ventanas, en cortinas. Encendió todas las luces. Se sentó frente a la puerta principal, mirando fijo, esperando. Las horas pasaron. Nada ocurrió y cuando por fin empezó a calmarse, golpearon en 3 golpes secos y lentos desde afuera. Tomás dejó de respirar. «¿Quién es?», preguntó con un hilo de voz en silencio. Y luego, otro golpe más fuerte, más insistente. Tomás se levantó con dificultad. Sus piernas temblaban. Puerta. Cada paso le pesaba. Apoyó la mano en el picaporte y entonces lo escuchó. Una respiración del otro lado, lenta, profunda, antinatural. Tomás retrocedió de golpe. «No, no». Los golpes cesaron. El silencio volvió, pero no estaba solo. Podía sentirlo, ahí, esperando. Finalmente, el sonido de pasos se alejó lento, arrastrado, como si algo se estuviera retirando, pero no del todo. A la mañana siguiente, con el cuerpo temblando, Tomás abrió la puerta y lo vio. Un sombrero negro perfectamente apoyado en el suelo, esperándolo. Desde ese momento, todo empeoró. Ya no era solo en la calle. Empezó a verlo en reflejos, en sombras, siempre quieto, siempre observando hasta que una noche apareció dentro de su casa en el rincón más oscuro de la habitación de pie inmóvil. Tomás sintió que el aire desaparecía. «No», murmuró el hombre, dio un paso luego otro y otro lento e inevitable. «¿Qué querés?», logró decir el hombre. Se detuvo y habló. Su voz no era humana. Era como escuchar muchas voces superpuestas, susurrando desde un lugar imposible. «¿Ya me viste?». Tomás empezó a llorar. «No quiero». «¿Ya me viste?», repitió. El hombre levantó la cabeza. Y esta vez no había nada que ocultar. No había rostro, no había ojos, no había piel, solo oscuridad. Una oscuridad viva, moviéndose, respirando, mirándolo. Y entonces Tomás entendió. No era que esa cosa lo estaba mirando, era que lo estaba convirtiendo. Su mente empezó a romperse. Sus pensamientos se mezclaban, sus recuerdos se deshacían. Podía sentirlo. Algo creciendo dentro de él, algo vacío, algo frío, algo que no era humano, y en su último momento de claridad, lo supo. No lo estaban persiguiendo, lo estaban reemplazando. A la mañana siguiente, la casa estaba abierta. Tomás había desaparecido, no había signos de violencia, no había sangre, nada, solo un sombrero negro sobre la mesa. Esa misma noche, otro hombre caminaba solo por el pueblo. Volvía tarde, cansado, sin pensar en nada, hasta que pasó bajo una farola, y lo vio un hombre alto, inmóvil, con un sombrero negro, esperándolo, y sin saberlo. Acababa de cometer el mismo error.
Ah, porque el hombre del sombrero no caza, no corre. No necesita hacerlo, solo esperan porque una vez que lo ves, ya es demasiado tarde.